Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar organizado por la Gerencia de Promoción y Difusión junto a las diferentes áreas, direcciones y gerencias de la institución. El tema de hoy es Derecho de Autor en redes sociales y plataformas de video. Antes de comenzar, quiero comentarles la metodología del webinar. Dura una hora, en la que la expositora de hoy, Maygret Palomino, va a estar brindando el tema, y ustedes pueden ir enviando sus preguntas por el chat de Zoom. Ahora les vamos a enviar un mensajito para que lo ubiquen. Pueden enviarnos las preguntas que deseen durante toda la exposición, ya que Maygret va a estar respondiéndolas. Y a las personas que nos están viendo por Facebook, también pueden enviarla por los comentarios, que vamos a ir recogiendo todas las preguntas y enviándoselas a Maygret para que ella pueda ir respondiéndolas. Así que no se queden con ninguna duda, envíenos todas las preguntas que tengan, que nosotros gustosísimos vamos a intentar responder la mayor cantidad. Bien, presento a la expositora de hoy. Ella es Maygret Palomino Flores. Maygret es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con segunda especialidad en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica también. Además, tiene experiencia profesional en temas de Derecho de Autor, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia. Actualmente se desempeña como profesional en Derecho de la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi, a cargo de tramitar procedimientos contenciosos y realizar labores de fiscalización en materia de derecho de autor. Y ella, como les mencionaba, va a dictar el tema Derecho de Autor en redes sociales y plataformas de video. ¿Cómo estás, Maygret? Activo tu audio. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi quiere brindarles a ustedes información bastante relevante respecto al derecho de autor, sobre todo en relación con las redes sociales y plataformas de video. Antes de empezar con la exposición, es importante señalar que los comentarios que voy a realizar el día de hoy no representan un adelanto de opinión y tampoco son una sugerencia sobre un caso en particular. Asimismo, las imágenes que van a ver en la presentación han sido colocadas en virtud del derecho de cita y tienen fines informativos y didácticos. Brevemente les indico cómo va a realizarse esta charla. Primero vamos a abordar los conceptos básicos del derecho de autor. Una vez que tengamos claros estos conceptos, vamos a ver cómo se aplican en los términos y condiciones en redes sociales y plataformas de video. Y luego de ello les voy a explicar algunos mecanismos que se han empleado a favor de los titulares de derecho para que se puedan reclamar cuando se ven sus derechos vulnerados en estas plataformas. Y finalmente les voy a dar algunas recomendaciones. Empecemos con los conceptos básicos del derecho de autor. La ley que rige en el Perú es el Decreto Legislativo 822. Ustedes pueden encontrar el texto completo en nuestra página web del Indecopi. ¿Qué es el derecho de autor? Este derecho lo que establece son normas y beneficios a favor de los creadores y tiene como finalidad brindarles protección y asimismo incentivar la creación. ¿Cuál es el objeto de protección del derecho de autor? Son las obras. Esto es lo que protege el derecho de autor. ¿Y qué es una obra? Ustedes se preguntarán. La obra es toda creación que sea intelectual, el intelecto, que sea personal y original. Y también que sea susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma que sea conocida actualmente o que se conozca en el futuro. Vamos a ver ejemplos más adelante para que esto quede más claro. Si una obra es personal, ¿qué es lo que quiere decir? Que solo se reconocen como autores a las personas naturales, es decir, al ser humano de carne y hueso. ¿Eso qué significa? Que las personas jurídicas como las empresas, las instituciones, las asociaciones, no son consideradas como autores por nuestra ley. Sí pueden ser titulares de derecho, pero autores como tal no. Tampoco son considerados autores los animales y las máquinas. ¿Por qué hago esa precisión de los animales? Porque ya se ha dado un caso bastante anecdótico en el que les cuento brevemente la historia. Un fotógrafo va a Indonesia, toma fotografías del paisaje y mientras está realizando esta actividad, un macaco le roba la cámara y empieza a tomar fotografías. Y resulta que cuando el fotógrafo recupera la cámara, vuelve a su país, ve las fotos y decide subir las fotos. Y dentro de estas fotos el mono se había tomado una especie de selfie. Luego descubre que las fotografías estaban reproducidas en una página web, solicita que se eliminen de la página web, pero se niegan. Entonces inicia un proceso judicial en Estados Unidos.
pasa? Una asociación de protección de derechos de los animales señala que en realidad quien debería ser autor de esta fotografía, de este selfie que ustedes ven en pantalla, es el macaco que robó la cámara. Entonces empieza ahí una discusión. Finalmente el Tribunal de Justicia de Estados Unidos señaló que los animales no pueden ser sujetos de protección por el derecho de autor. Y en esa misma línea nuestra ley señala que solamente el ser humano puede ser sujeto de protección. En relación con esto también es importante tener en cuenta qué elementos o qué objetos no se protegen por el derecho de autor. Entre estos tenemos a las ideas. Probablemente ustedes han escuchado que se dice, yo quiero que no me copien la idea, quiero proteger mi idea, pero el derecho de autor en sí mismo no protege ideas, sino la representación de las ideas. En esto vamos a ir con más detenimiento más adelante, pero es importante que quede claro que las ideas en sí mismas no se protegen. Tampoco los procedimientos. Por ejemplo, la elaboración de un plato de comida, una receta de comida, por sí misma no es protegida por el derecho de autor. ¿Qué sí podría protegerse? El recetario. Porque si es, en la medida que este recetario tenga elementos que sean originales como fotografías o el diseño o la forma en la que ha sido expresada la receta, pero la receta en sí misma, el procedimiento de elaboración del plato en sí mismo no está protegido por el derecho de autor. Tampoco se protegen los textos oficiales, como por ejemplo las normas o las resoluciones o sentencias. De acuerdo a nuestra legislación, estos textos oficiales no están protegidos por el derecho de autor, pero si tomamos un texto, debemos citar siempre la fuente. Asimismo, las noticias del día o los simples hechos o datos tampoco están protegidos por el derecho de autor porque son de dominio público. Entonces, imagínense, ¿no? Ha habido un terremoto en tal lugar a tal hora con tales grados. Esos datos no pueden estar protegidos por el derecho de autor. Pero que sí podrían estar protegidos los artículos periodísticos, donde aparte de la información de los datos en sí mismos, hay un aporte adicional por parte del periodista, ¿no? Una opinión, una crítica. Entonces, en ese sentido, y mientras sea original, sí puede estar protegido por el derecho de autor. Para poner ejemplos de por qué la idea no se protege y sí se protegen las formas de expresión, acá yo les pongo un ejemplo muy general. Imaginen la idea de que quieren escribir un libro sobre un detective que investiga un homicidio. Sé que es una idea bastante general, pero imaginemos esto. ¿Qué pasa? Ustedes pueden tener esta idea en la cabeza, pero ¿dónde va a recaer la protección? En cómo cada uno expresa esa idea, cómo cada uno la da a conocer. Entonces, es ahí cuando se da a conocer que se protege por el derecho de autor. ¿Y cómo son estas formas de protección? Acá les pongo dos ejemplos. Son dos textos, uno escrito por Edgar Allan Poe y otro por Agatha Christie. Ambos tienen como base prácticamente una idea muy similar, pero cada uno la ha expresado de tal forma que la hace individualizable, y en la medida que se ha expresado de esa forma que la hace individualizable, está protegida por el derecho de autor. Ahora, como dije en la definición de obra, la obra debe ser personal y original. Entonces, este es un requisito que debe cumplir una obra para estar protegida por el derecho de autor. Debe tener originalidad. ¿Y esto qué significa? La ley como tal no señala el concepto de originalidad, es por ello que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI ha emitido un criterio que siempre se toma en cuenta al momento de analizar la originalidad, y este es que es original toda creación o ¿no? representación que tenga creatividad e individualidad, que refleje lo propio del autor, es decir, la impronta de su personalidad. Sé que este concepto todavía resulta un poco vago, así que vamos a poner algunos ejemplos para que quede un poco más claro. ¿Qué es la impronta de la personalidad? Bueno, acá yo les pongo dos cuadros de dos pintores peruanos. Por un lado tenemos a Tilsa Suchilla y por otro lado a José Tola. Ambos, al igual que en el ejemplo que les ponía sobre el texto del detective que investigó el homicidio, acá ambos se basan en una idea muy similar que es sobre los sueños. Pero cada uno ha expresado esta idea de una forma muy particular. Tilsa Suchilla tiene una forma muy particular de utilizar los colores, las líneas, los trazos. Por su parte, José Tola igual. Tiene una forma muy característica de expresar sus ideas. Entonces, en esa medida que estas obras sean individualizables y te permitan identificar a la persona que está detrás, es que tienen protección por el derecho de autor porque son originales. ¿Qué obras podríamos proteger? La lista que les pongo aquí es solamente ejemplificativa porque puede ser muy amplia.
casi todos los tipos de texto, novelas, investigaciones, guiones de películas, están protegidas por el derecho de autor. Composiciones musicales, obras teatrales, esculturas, dibujos, fotografías, obras de la arquitectura también están protegidas por el derecho de autor. El software también lo está y también las películas. Ustedes se preguntarán si es necesario el registro de la obra. En nuestra legislación no se exige el registro, no es obligatorio, es una facultad que tiene el autor o el titular del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho de autor nace desde el momento en el que crea uno una obra. Es decir, yo escribo un poema y desde ese momento soy autora del poema y tengo derechos sobre el poema. ¿Qué pasa? ¿Por qué existe una dirección de derecho de autor? Bueno, porque si bien no es obligatorio, el registro es muy, muy importante y es bastante recomendable que se realice. ¿Por qué? Primero porque es un documento de fecha cierta emitido por una autoridad competente que acredita que una persona es autor o titular de una obra. Entonces, constituye un elemento de prueba, un documento, un medio de prueba muy importante, sobre todo para los casos en los que se quieren iniciar procedimientos. Entonces, es una herramienta muy útil para los procedimientos administrativos en la medida que te permite acreditar la autoría o la titularidad. Y también permite la publicidad de la obra, porque los registros se entienden conocidos por todos. Entonces, cuando uno registra una obra, se entiende que todo el mundo sabe que esa obra te pertenece. La ley de derecho de autor reconoce dos tipos de derechos. Tenemos por un lado los derechos morales, que son los que están íntimamente relacionados con la personalidad del autor y su obra. Esta relación es lo que protege los derechos morales. Y por otro lado tenemos a los derechos patrimoniales, que vamos a ver más adelante, que estos están relacionados en realidad con la explotación económica de la obra. Entonces, empecemos con los derechos morales. Estos derechos se caracterizan principalmente que por lo general son perpetuos, es decir, no se extinguen, no terminan pasado un plazo de protección. Asimismo, estos derechos no se pueden transferir y tampoco se puede renunciar a estos derechos. ¿Qué significa? Que si yo celebro un contrato en el que digo, yo te transfiero mis derechos morales, este contrato no tiene validez. Este es un aspecto muy importante tener en consideración. Asimismo, están llegando ya algunas preguntas. Vamos a ver. Con relación al recetario, preguntan Fabiola Alessandra, desde Zoom, pregunta si un recetario estaría protegido por el derecho de autor y no la receta pese a que comprendía una fórmula única. Sí, en este caso, por el derecho de autor en sí mismo, en tanto la fórmula puede llegar a ser un procedimiento, una secuencia de pasos para obtener un resultado, no está protegido propiamente por el derecho de autor. Como les dije, en el caso de recetas de cocina, lo que sí podría estar protegido es el recetario, en tanto tenga aspectos, como hemos visto, originales, que es el requisito que exige la ley de derecho de autor para que tenga protección. Pero por sí misma la fórmula no está dentro del ámbito de protección del derecho de autor. Bueno, entonces seguimos con los derechos morales. Empezamos con el derecho de divulgación. ¿Qué significa este derecho? Por el derecho de divulgación, la ley reconoce al autor que es la única persona que puede decidir cuándo desea ser conocida su obra al juicio público, ¿no? ¿Qué significa? Si yo, volviendo al ejemplo del poemario, escribo un poemario, solo yo puedo decidir cuándo quiero que este poemario se conozca al público en general, ¿no? Vamos a ver con el derecho de paternidad. Este derecho se expresa en dos vertientes. Por un lado, en la fase positiva, que significa, acá yo les pongo un ejemplo. Este es un libro que se llama El cuento de la criada y está escrito por Margaret Atwood. ¿Qué significa? ¿Cómo se plasma acá el derecho de paternidad? Bueno, se plasma de una faz positiva. ¿Por qué? Porque el autor se identifica con su nombre completo con la obra. Esta es una forma. Pero también existe el derecho de paternidad a través de una faz negativa. Y acá les pongo otro ejemplo. Este es el libro que se llama La casa de cartón, de Martín Adán. Sin embargo, Martín Adán no es el verdadero nombre del autor, es Rafael de la Fuente Benavides. Entonces, él ha usado un seudónimo. Y esta es una forma en la que él quiere identificar a su obra, con ese seudónimo. Ese es un ejercicio también del derecho de paternidad. Otro es que si, por ejemplo, yo no quiero que se me identifique y quiero que mi obra salga de forma anónima, también lo puedo hacer. Por su parte, el derecho de integridad
le reconoce al autor la posibilidad de oponerse a cualquier deformación, mutilación, alteración, destrucción de su obra. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo hubo un problema por unos murales en el centro de Lima que se borraron al pintarlos de un color amarillo. Bueno, ahí estamos ante un ejemplo de una afectación a este derecho de integridad, porque finalmente lo que se hizo fue borrar estos murales, desaparecerlos. Por su parte, los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, sí tienen un plazo de protección que es, por regla general, hasta 70 años después de la muerte del autor. Y estos derechos, a diferencia de los morales, sí se pueden transferir. Y ahí es cuando yo, por ejemplo, le puedo transferir mis derechos a una empresa y la empresa se puede volver titular de mis derechos patrimoniales. Dentro de estos derechos tenemos el de reproducción. Esta es la obtención es una fijación de la obra en un soporte. De esta manera se pueden obtener copias o ejemplares. Un ejemplo, volviendo al cuento de la criada, esta es una forma de reproducción. Es decir, la obra, que es el cuento de la criada, ha sido fijada en este caso en un soporte en papel. Pero también hay otros tipos de fijación. Por ejemplo, acá les muestro una tacita. En esta tacita hay frases de Shakespeare. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Se ha tomado frases originales de la obra de Shakespeare y se ha reproducido en este soporte que es una taza. Lo mismo puede pasar si, por ejemplo, reproduzco una fotografía en un polo para venderlo. Esos son ejemplos de reproducción de obras. La comunicación pública, por su parte, es el derecho que permite el acceso a una o más personas que pueden estar o no en el mismo lugar, sin que se tenga una previa distribución del soporte físico del ejemplar de la obra, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Suponiendo que yo, en este caso, estuviera cantando, yo estaría comunicando al público una canción, suponiendo que esté cantando. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar juntos o no en el mismo lugar, puede ser que me esté viendo una persona, puede me estén viendo 10 personas, pero ustedes tienen acceso a esa comunicación. Ahora, otro ejemplo bastante común, Netflix, ¿no? Muchas personas pueden ver películas a través de Netflix sin necesidad de que Netflix les envíe el DVD. Eso se trata en eso consiste el derecho de comunicación al público. Por otro lado, el derecho de distribución es cuando el ejemplar de la obra se transfiere a través de, por ejemplo, una venta, una permuta o una donación. Entonces, aquí lo que se requiere es que el ejemplar físico pase de una persona a otra. Aquí tengo que hacer una acotación, porque muchas veces se escucha que en el ámbito digital existe la distribución digital, pero este término no es totalmente apropiado, porque como la distribución lo que requiere es que haya un traslado, un traspase del objeto físico donde se encuentra la obra hacia una persona. En este caso, en el ámbito digital, por ejemplo, en Spotify, cuando uno accede al catálogo de Spotify, no accede al CD, sino solamente tiene acceso a él. Como vimos en el caso de la comunicación pública, solamente se tiene acceso a la obra, sin que se haya distribuido previamente el ejemplar. Finalmente tenemos a los derechos de transformación de la obra. ¿En qué consiste? Bueno, el autor puede decidir, puede realizar o ordenar o acordar con un tercero para que se hagan traducciones, adaptaciones de su obra. Volviendo al ejemplo del libro que les mostraba, esta obra ha sido traducida al español porque su idioma original es en inglés. Asimismo, los titulares de esta obra han dado los derechos de adaptación para que se realice una serie que pasa, si mal no recuerdo, en HBO. Pero en este libro ustedes pueden ver que ha habido varios derechos involucrados, ¿no? La traducción, la adaptación cuando se hizo la serie. Entonces, en eso consisten los derechos morales. ¿Por qué? Porque esto le permite al autor poder beneficiarse económicamente de su obra. Ahora vamos a ver sobre ¿cuándo estaríamos ante un uso ilícito de la obra? Bueno, cuando se realice cualquier tipo de modalidad de explotación de la obra, ya sea de forma parcial o total, sin que se cuente con el consentimiento previo y por escrito del autor. ¿Qué significa esto? Que la ley lo que exige es que la autorización que brinde el autor o el titular del derecho se dé de forma anticipada, es decir, previa. ¿Y qué significa? Que esto debe realizarse de forma escrita. Entonces, en principio, una autorización verbal no estaría cumpliendo con lo que exige la ley. Por eso es importante tener en cuenta. Ahora vamos a ver sobre cómo se plasman estos derechos en los términos y condiciones en redes sociales y plataformas de video. Acá tenemos otra pregunta.
De Fernanda Bustamante desde Zoom, señala, en el caso de los artistas visuales digitales, ¿sus obras también están protegidas por el derecho de autor? Sí. En realidad, toda creación del intelecto está protegida por el derecho de autor en la medida que cumplan con el criterio de originalidad que les he señalado. Entonces, todos los artistas visuales pueden tener derechos sobre sus creaciones, ya sea en pinturas, etcétera, o también esculturas, si es que estas esculturas o pinturas son originales. No importa si es que es en un soporte físico como un papel o en un lienzo, también lo puede hacer en el ámbito digital, siempre y cuando tenga originalidad. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo se plasma en las redes sociales? Primero, es importante que tengan ustedes en cuenta que en el ámbito digital ustedes pueden ser tanto usuarios del contenido de terceros que encuentran en la red, pero también pueden ser creadores de contenidos. Entonces, el derecho de autor entra en ambos lados, porque por un lado te reconoce derechos, pero también te exige que respetes los derechos de terceros como usuario de contenido. En el caso de Facebook, probablemente ustedes han escuchado que muchas veces se señala que cuando subes contenido a Facebook, le estás regalando tu contenido a Facebook, te estás desprendiendo de tu contenido gratuitamente, y eso no es del todo cierto. En primer lugar, lo que Facebook te señala en sus términos y condiciones es que te reconoce a ti como autor o titular del contenido que tú subes a la plataforma. Pero lo que te pide al crear tu cuenta es que le brindes una licencia sobre ese contenido, o sea, una autorización. No es una transferencia de derechos, sino es una autorización. Pero es una autorización, sí, bastante amplia. En primer lugar, lo que te dice es que le das una autorización a nivel mundial, libre de regalías. Es decir, que Facebook no te va a pagar nada por el contenido que tú subas a su plataforma en sí mismo. También es sublicenciable. Facebook tiene la potestad de darle una licencia si ves a un tercero. Es transferible. Imaginemos que Facebook se fusiona con otra empresa, la licencia que tú le has dado a Facebook va a pasar a esta nueva empresa que se va a formar, ¿no? ¿Y para qué usas? Bueno, es bastante amplio, para transformar, traducir, copiar, descargar, pero a Facebook, ¿no? El contenido que tú estás subiendo. Ojo, esto en la medida de la funcionalidad propia de la plataforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno quiere compartir contenido en Facebook, lo que debe realizar o las herramientas que debe utilizar son las que pone Facebook a disposición de sus usuarios. Acá les pongo un ejemplo de la página, de la cuenta de Facebook del Indecopy. ¿Qué es lo que se puede hacer con el contenido que está publicado, en este caso de forma pública, ¿no? Porque uno puede elegir si lo quiere publicar también en forma privada solo con sus amigos. Eso lo que Facebook garantiza es que se respete. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se utilicen las herramientas de Facebook para compartir los contenidos. ¿Cómo se podría entonces infringir derechos? Si, por ejemplo, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Pedrito el Pillo encuentra una foto muy interesante en una cuenta de Facebook y decide utilizarla. La descarga, no contento con eso, la sube a su página web y le pone su nombre, como si él hubiera sido el autor. Entonces aquí habrían varios derechos que se habrían infringido. Por un lado, el de reproducción, porque se ha descargado y se ha guardado en la memoria de la computadora esta imagen y no está dentro de las herramientas oficiales de Facebook. Por otro lado, se ha comunicado al público a través de subir la foto a la página web, y asimismo se ha afectado al derecho de paternidad, porque Pedrito el Pillo lo que ha informado a la gente es que él es el autor de la obra cuando en realidad no lo es. ¿Cómo también se podrían vulnerar los derechos? Cuando yo tomo la fotografía y la corto, ¿no? Y me quedo con la parte que a mí me parece más interesante o más llamativa. Ahí, ¿qué derecho se podría estar afectando? El derecho de la integridad de la obra. Porque en principio no habría contado yo con la autorización para realizar este. A ver, otra pregunta de Facebook. Maricel Reategui pregunta: si se transfieren mis derechos patrimoniales de mi obra a una empresa, ¿también rige el plazo de 70 años después de la muerte del autor? Ya. Es una pregunta interesante. Y lo vamos a ver con más detenimiento un poco más adelante. En principio, los 70 años después de la muerte es para el autor. Ahora, ¿qué puede pasar? Que yo puedo celebrar un contrato con una empresa, pero el término no necesariamente van a ser hasta 70 años después de mi muerte, ¿no? Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años. Yo puedo elegir el periodo en el que yo quiero cederle mis derechos a una empresa, pero eso ya es una cuestión de negociación.
Vamos con Instagram. Instagram y Facebook pertenecen a la misma empresa, entonces son los términos exactamente iguales. Se le da una licencia que es sublicenciable, libre de regalías, transferible a nivel mundial, para realizar básicamente casi todos los derechos patrimoniales, transformar, traducir, incluso hasta modificar la obra. Pero todo esto nuevamente dentro de la funcionalidad de Instagram. Entonces, siguiendo lo que señalábamos de Facebook, las herramientas que Instagram tiene para compartir el contenido son las que están dentro de la misma plataforma. Y es en esta medida en la que se puede compartir el contenido válidamente. ¿Qué es lo que yo no podría hacer? Siguiendo con el ejemplo de Pedrito el Pillo, bajar la fotografía de la cuenta de Facebook y subirla yo a mi cuenta de Instagram sin pedirle autorización. Ahí yo podría estar infringiendo los derechos del autor de la fotografía, ¿no? YouTube tiene términos y condiciones muy parecidos a Facebook e Instagram. Te reconoce como el autor y el titular del contenido, y te exige para la creación de una cuenta que le brindes una licencia tanto a YouTube como a los usuarios de la plataforma. Y esta licencia es básicamente a nivel mundial, sublicenciable, transferible, libre de regalías para compartir, copiar, traducir, etcétera, la obra. Pero nuevamente, todo dentro de la funcionalidad de la plataforma y para los fines de la propia plataforma. Entonces, nuevamente, las herramientas de YouTube para compartir contenido son las oficiales, las que aparecen dentro de las plataformas. Y en esa medida se pueden utilizar. ¿Qué es lo que yo no podría hacer? Si, por ejemplo, veo un video bastante interesante en YouTube y lo quiero tener en mi computadora, bueno, busco uno de estos programas para descargar videos, ahí yo podría estar infringiendo si es que no cuento con la autorización previa por escrito del titular. Entonces, para estos casos, para este tipo de plataformas que están creadas básicamente en Estados Unidos, la legislación de Estados Unidos estableció una obligación de todas estas plataformas a establecer mecanismos para que los titulares que se vean afectados por las presuntas infracciones puedan presentar reclamaciones. ¿Qué significa esto? Que la Digital Millennium Copyright Act, que es la ley que obliga a estas plataformas, establece que haya un mecanismo donde se informe a la plataforma de una posible infracción a los derechos. En el caso de YouTube, existe lo que se denomina Notice and Takedown. ¿Cómo funciona? El titular del derecho que se ve afectado por algún contenido que ha sido subido a YouTube puede informar a YouTube, ya sea de forma física o virtual. Se recomienda la forma virtual porque es mucho más rápida. Informarle que es el titular del derecho y que alguien en una cuenta X está infringiendo el derecho, y la finalidad de esto es eliminar el contenido de la plataforma. No, YouTube evalúa esta reclamación y si la considera válida, le elimina el contenido y a la cuenta que sería infractora le envía como una advertencia, un strike. ¿Qué es lo que señala la política de YouTube? Que si la cuenta llega a tener 3 strikes, YouTube puede dar de baja esta cuenta. Entonces, esa es una de las formas, uno de los mecanismos que tiene YouTube. ¿Qué otro mecanismo tiene? Uno que ha elaborado el propio YouTube, que se llama Content ID. Este es un sistema automatizado que es administrado por el propio YouTube. ¿Y en qué consiste? Bueno, este sistema en principio acceden ciertos titulares de derechos que cumplen ciertos criterios específicos. Dentro de estos, por ejemplo, ser partner de YouTube. Y para esto se tienen que tener una cantidad de suscriptores, etcétera. ¿Cómo funciona? El titular le envía a YouTube como una base de datos de sus obras para que YouTube haga una búsqueda con este mecanismo automatizado y detecte coincidencias que podrían ser presuntas infracciones. Entonces, a diferencia del Notice and Takedown, en el caso del Content ID, lo que se envía a la cuenta que posiblemente podría estar infringiendo es como no tanto como eliminar el contenido, sino el titular lo que puede hacer es evaluar cómo quiere gestionar lo que se ha encontrado, este hallazgo. Y puede hacerlo a través del seguimiento al video, puede decidir bloquear por país o por las regiones donde sea titular, y también si es que lo quiere así, puede monetizar a través del video. Esa es esa es la opción que usualmente los titulares realizan, ¿no? Monetizar a través de este video que ha sido subido sin contar con la previa autorización. Para cerrar, las diferencias entre el Notice and Takedown y el Content ID. En primer lugar, el Notice and Takedown
Lo que señala es que está disponible para todos porque es por un mandato legal, ¿no? Entonces, no necesitas cumplir como para el Content ID ciertos criterios específicos, sino cualquier titular de derecho puede presentar su reclamación a YouTube. Asimismo, el Notice and Takedown le envió al presunto infractor, a la cuenta infractora, un strike, ¿no? Como un llamado de atención. Y la finalidad de esto es eliminar el video. En cambio, en el Content ID lo que se hace es una búsqueda automática que no necesariamente constituye una falta o un strike, por eso no hay un límite de veces que puede hacerse este match, ¿no? Entre el contenido que sería presuntamente infractor y la obra que está dentro de la base de datos. Y finalmente, el Notice and Takedown lo que busca es que el video sea removido, mientras el Content ID le brinda al titular herramientas de gestión, ¿no? Ya sea a través del seguimiento al video, bloquearlo o monetizarlo si así lo desea. El Indecopy, por su parte, también tiene procedimientos. Dentro de estos procedimientos tenemos el procedimiento de denuncia. Este procedimiento, ¿cómo se realiza? Bueno, primero se presenta una denuncia ante la Comisión de Derecho de Autor. Este es el órgano que resuelve en primera instancia este tipo de controversias, donde se señala, primero se acredita que es el titular, se señala cómo se estaría infringiendo sus derechos. Cuando se admite el trámite de la denuncia, se corre el traslado a la parte denunciada para que presente sus descargos. Y finalmente la comisión, antes de esto, la comisión puede llamar a una audiencia de conciliación para que las partes se reúnan y intercambien posiciones, y si es posible puedan llegar a un acuerdo conciliatorio y de esta manera finalizar el procedimiento. Si es que las partes no se ponen de acuerdo, entonces la comisión resuelve y determina si ha habido o no una infracción. Si es que alguna de las partes no está de acuerdo, puede apelar esta resolución, tiene un plazo de 15 días y quien resuelve en segunda instancia es la sala. Ahora, cuando uno presenta una denuncia, lo que puede solicitar es, por ejemplo, el cese de la actividad infractora, puede solicitar también las remuneraciones devengadas. ¿Qué es lo que significan las remuneraciones devengadas? Bueno, yo puedo pedir que la persona que ha infringido mi derecho pague el monto que yo usualmente hubiera cobrado por darle la autorización, ¿no? Eso también se puede pedir. Ahora, si bien el procedimiento de denuncia puede ser un poco largo, también existen otros procedimientos previo a la denuncia, como por ejemplo los de medida cautelar. Pero para esto, el titular del derecho debe probar que es efectivamente el titular del derecho, y por esto es importante el registro ante la Dirección de Derecho de Autor. Debe además presentar medios de prueba que acrediten que se está infringiendo su derecho o que es muy posible que se infrinja, ¿no? Elementos que generen convicción a los comisionados para que ordenen una medida cautelar. Y también deben acreditar que existe un peligro en la demora, es decir, que si es que se demora o si se espera mucho tiempo puede causarse un daño irreparable al titular de derecho. Entonces eso también es importante tener en cuenta si es que quieren solicitar una medida cautelar previa a un procedimiento de denuncia. Tenemos acá otras preguntas. Dice, una pregunta de Daniela Ponte Fretel de Facebook. Señala, pregunta, ¿todos los trabajos de investigación están protegidos por el derecho de autor? Ejemplo, un trabajo de tesis. Sí, todos los trabajos, todas las creaciones intelectuales en general, como ya les había señalado, pueden estar protegidas por el derecho de autor, en tanto estas expresan la personalidad del autor, sean originales. Entonces, una tesis sí, cada uno tiene una forma muy particular de escribir. En la medida que esta forma en particular de escribir una tesis sea individualizable, sí puede estar protegida por el derecho de autor. Aquí pregunta Irving Huertas Campo, ¿cómo puedo proceder si una tercera persona está usurpando el nombre de la obra o como autor que está registrado ante Indecopy? Siguen, volviendo un poco a los mecanismos, bueno, dependiendo si es que se trata de una plataforma, puede ir directamente a la plataforma. También, si es que lo desea, sí puede presentar una denuncia. Para esto debe identificar al presunto infractor, ¿no? Si es que no logra identificar al presunto infractor, quién es la persona jurídica natural que está detrás de la infracción, previamente puede solicitar una inspección para que la autoridad administrativa identifique quién sería el presunto infractor previamente, ¿no? Por ejemplo, si están infringiendo en un local X,
pero yo no sé quién es la persona jurídica que es conductora de este local, puedo solicitar al INDECOPI que vaya, que realice una solicitud inspectiva para averiguar quién es la persona que es responsable de ese local. Tenemos otra pregunta de Daniela Pontefretel. Si registro mi obra escrita de un cuento y al presentarla en un concurso me piden que ceda los derechos que tengo sobre ella, ¿qué acciones debo iniciar para protegerla? Bueno, la recomendación siempre es cuando tengas una obra, lo ideal es que la registres, porque ahí tienes una constancia de que tú eres el autor de la obra y de la fecha de la creación de la obra. Ahora, ya depende mucho de cada titular si desea participar en un concurso en el que tiene que ceder o no sus derechos. Lo que puede hacer es negociar cómo quiere ceder sus derechos. Por ejemplo, el tiempo en el que quiere cederlos. No necesariamente tienen que ser los 70 años hasta después de la muerte. Puede ser ceder por 5 años, por 10 años, por 2 años. Esta es una cuestión ya básicamente de negociación. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante con más detalle. Entonces, entre las recomendaciones que yo les podría dar, teniendo en cuenta que el plazo de protección de los derechos patrimoniales es hasta 70 años después de la muerte del autor, ¿qué es lo que pasa con las obras una vez que pasa este periodo? Bueno, las obras entran en dominio público. ¿Qué significa? Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, acá tengo un libro de Jane Austen. Este libro se llama Orgullo y Prejuicio. Jane Austen ya falleció hace mucho tiempo y esta obra está en dominio público. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede traducir, adaptar, reproducir, distribuir, comunicar al público la obra. Pero ojo, como les dije, el derecho de transformación puede permitir hacer traducciones, ¿no? Las traducciones pueden ser consideradas obras derivadas si es que son originales. Entonces, imaginemos que esta traducción, porque el Orgullo y Prejuicio no ha sido escrito en español, sino en inglés, imaginemos que el autor de la traducción todavía sigue vivo. Entonces, ¿qué significa? Que la traducción está en dominio privado, es decir, no lo puedes reproducir, comunicar sin autorización del traductor, que probablemente le haya cedido sus derechos, en este caso a la editorial. Entonces es importante eso tener en consideración. Lo mismo, probablemente saben que se hizo una película de Orgullo y Prejuicio. Bueno, los derechos de la película duran hasta 70 años después de la publicación de la película. Si la película se ha realizado 10 años atrás, todavía está en dominio privado, entonces nadie puede reproducir la película, distribuirla, adaptarla, etcétera, sin contar con la autorización del titular del derecho. Teniendo en cuenta la importancia del dominio público para la difusión de la cultura, la Dirección de Derecho de Autor lo que ha organizado o ha creado una especie de catálogo de obras que están en dominio público. Y yo les dejo el enlace para que ustedes puedan verlas. Es como una pequeña base de datos de las obras que ya se podrían utilizar. Y en el caso que ustedes consideren que hay obras que no están dentro del catálogo, también pueden informarlo. Hay una opción en la que ustedes pueden informar para que se evalúe la posibilidad de incluir a otras obras que no están ahí dentro de ese catálogo. A ver, tenemos otras preguntas. De Jorge Chávez de Zoom. ¿Qué pasa si alguien usa videos o imágenes hechas y editadas por mí? Ejemplo, usan pequeños fragmentos o imágenes cortadas para sus piezas gráficas o videos. ¿Cuál es el primer paso que se debe hacer uno como creador? ¿Debo haberlo registrado? Bueno, como les decía, el registro en realidad es facultativo. Uno no tiene la obligación de registrarlo, pero al momento de presentar, por ejemplo, una denuncia, tiene que probar es el titular, que es el titular. Entonces ahí entran algunos problemas porque no siempre se puede llegar no siempre los autores llegan a contar con todos los elementos para probar que son titulares. Entonces sí se recomienda que se registre. Cuando ves que un tercero está haciendo un uso de tu obra y esta obra, como les dije, debe ser original, tú puedes presentar tanto, por ejemplo, algunos lo que hacen antes de iniciar un procedimiento es enviarle una carta notarial para que cese el uso ilícito. Esa es una opción. Si es que no desean hacer eso, pueden ir directamente a la autoridad administrativa, en este caso la Comisión de Derechos de Autor de Ley de Copy, para que, bueno, de ese legazo evalúe que si ha habido o no una infracción y en este caso la comisión puede imponer al infractor hasta una multa de 180 UIT. Axel Flores de Zoom pregunta, ¿hay formas de poder usar videos de terceros, películas, series sin violar los derechos de autor cuando estos son subidos a YouTube? Acá
Y siguiendo para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ver que la ley de derechos de autor establece ciertas excepciones, pero son bastante restrictivas, ojo. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, el derecho de cita. ¿En qué consiste? Que se puede hacer citas de obras, y hablo de obras en general, es decir, pueden ser obras audiovisuales, obras musicales, textos, pinturas, etcétera, se pueden citar siempre y cuando hayan sido previamente lícitamente divulgadas, la cita sea de una forma textual o que tenga que tener fidelidad con lo que ha señalado el autor en su obra, no puede alterarla porque si no estaría infringiendo el derecho de integridad. Entonces, además, lo que exige la ley es que la cita se realice conforme a los usos honrados sin interferir en la explotación económica de la obra. Acá es muy importante que se tenga en cuenta que, por ejemplo, yo basándome en el derecho de cita decido subir este libro completo a mi página web, ¿no? Y cito y señalo quién es la autora, señalo cuál es la editorial, el año de publicación, etcétera. Pero reproduzco toda la obra en mi página web. ¿Qué es lo que pasa? Eso no estaría dentro del derecho de cita. ¿Por qué? Porque esa forma de brindar acceso a la obra, ¿qué podría ser? Generarle prejuicio al titular del derecho. ¿Por qué? Porque las personas ya no tendrían la necesidad de ir a comprar el libro, ¿no? El formato original, sino bastaría con que vayan a mi página web para que puedan acceder a la obra. Entonces estaría afectando la normal explotación de la obra. Asimismo, lo que exige el derecho de cita es que ésta deba realizarse en la medida justificada para el fin que yo estoy persiguiendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una reseña de este libro, solamente voy a citar las partes estrictamente necesarias para hacer la reseña. No puedo citar nuevamente todo un capítulo, todo el libro, sino únicamente lo necesario. Otra excepción que reconoce el derecho de autor es la parodia. ¿En qué consiste la parodia? Por la parodia uno puede realizar una transformación de una obra, ¿no? Es decir, una obra derivada que se basa en una obra primigenia. ¿Qué es lo que exige la ley? Esta tiene que hacerse de una obra nuevamente que sea divulgada. No debe implicar un riesgo de confusión, es decir, la obra que estés creando, esta transformación debe diferenciarse de la obra que has tomado como base, ¿no? No debe ocasionar un daño al autor ni a la obra, porque, por ejemplo, no puedo afectar nuevamente el derecho de integridad del autor. Siempre tiene que respetarse porque ese es un derecho moral que es perpetuo. Asimismo, a diferencia del derecho de cita, en el que no tienes que pedir autorización y no tienes que pagarle una remuneración al titular del derecho, en la parodia sí. Existe la posibilidad de que el titular te exija una remuneración incluso antes de realizar la parodia o incluso después de realizar la parodia. Entonces, eso también es importante que se tenga en consideración. Otra recomendación que les damos a los titulares de derecho es que siempre traten de celebrar acuerdos o contratos por escrito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo creo una obra para un tercero y no hay ningún contrato? Bueno, lo que la ley presume es que es una presunción, salvo prueba en contrario, que yo como autora de mi obra le he cedido a la persona que me ha contratado mis derechos, pero de forma no exclusiva. Ojo. Entonces yo también por mi parte la puedo explotar. Y esta sesión solamente es necesaria para las actividades habituales en la época de la creación. Entonces, lo ideal y lo recomendable es que siempre celebren un contrato donde ustedes establezcan con claridad qué cosa es lo que están cediendo o licenciando. Y en esta línea es importante que se tenga en cuenta la diferencia que existe entre la cesión y una licencia de derechos. La licencia es lo que vimos en Facebook, en YouTube, en los ejemplos de Instagram. Yo le doy una autorización a estas plataformas. En cambio, una cesión de derechos, ¿qué implica? Una transferencia de derechos. Es decir, yo le transfiero mis derechos patrimoniales a una empresa y esta empresa se convierte en titular de mis derechos. Entonces, es importante que se tenga en cuenta esta diferencia. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta al contratar? Y ya siguiendo con la pregunta que nos hicieron hace un momento. Tenemos otra pregunta. Ya, respondo esta pregunta antes de comenzar con la del contrato. Luis Vela Torres en Zoom pregunta, ¿estaría infringiendo derecho de autor la persona que subió a su canal de YouTube sin permiso una grabación que realicé de un concierto de un grupo musical, el cual yo subí a Facebook o YouTube? Bueno, acá es una pregunta bastante límite porque en principio
Habría que preguntarse si es que uno contaba previamente con la autorización también de los artistas que estaban realizando el concierto, ¿no? Si es que es una obra lícitamente realizada y que yo estoy subiendo a YouTube, ¿no? Primero habría que definir si es que yo legítimamente he grabado este video. Ahora, si es que fuera un video de una banda mía y yo hubiera tenido la autorización y sea un video con el que sobre el cual yo tengo todas las autorizaciones y un tercero lo descarga y lo sube a su cuenta, sí, podría estar infringiendo mi derecho, siempre y cuando yo tenga toda la legitimidad sobre esta obra que se estaría reproduciendo. En ese caso, sí. Entonces, sigamos, a tener en cuenta y contratar, ¿qué es lo que deberían negociarse? Bueno, el límite de tiempo. No necesariamente los 70 años hasta después de la muerte del autor, pueden ser 5 años, 2 años, 10 años, 15 años. Esa es una cuestión negociable. Los límites del territorio, es decir, si quiero ceder la empresa X solamente en el Perú, porque quiero contratar con la empresa Y en Europa. Entonces yo puedo decidir en qué territorio quiero que surta efectos este contrato, solo en el Perú, a nivel regional, a nivel mundial, con una empresa en Perú, con otra empresa en Europa. Entonces yo puedo decidir. El número de actos de explotación, ¿qué significa? Por ejemplo, en los libros, ¿cuántos ejemplares quiero que se realicen? También en la forma digital, ¿cuántas descargas quiero que se realicen? Entonces yo puedo negociar estos términos. Si es o no una exclusividad, como les decía, si yo cedo una exclusividad a una empresa, la empresa se vuelve titular de mis derechos. ¿Qué significa? Incluso yo ya no voy a ejercer, salvo que hayan un pacto en contrario, pero en principio se entiende que la exclusividad es incluso, implica que el titular originario, el creador de la obra, ya no la explote, sino sea esta persona en la que le ha cedido una exclusividad. Las recomendaciones finales, ¿no? Primero, en relación a las excepciones, cumplan los parámetros que exige la ley, es decir, en la cita que sea en concordancia con los usos honrados, que no afecte la normal explotación de la obra. Asimismo, cuando utilicen o cuando realicen obras, no es obligatorio, obviamente, porque ustedes pueden publicarlas de forma anónima si así lo quieren, pero si es que quieren explotar sus derechos y obtener un beneficio económico, lo ideal es que utilicen indicativos que permitan a las personas identificarlos a ustedes como autores, ¿no? Asimismo, verifiquen que no estén haciendo estas personas o los terceros usos indebidos de su obra. A veces los titulares se conforman con publicar su obra, pero no le hacen un seguimiento y probablemente puedan estar infringiendo sus derechos y ni siquiera tienen conocimiento sobre ello. Revisen siempre los términos y condiciones de las plataformas. ¿Por qué? Estas condiciones pueden ir cambiando con el tiempo. Asimismo, para cada producto de estas plataformas o redes sociales existen ciertas condiciones, términos y condiciones específicos, ¿no? Si, por ejemplo, uno quiere ser partner de YouTube, tiene ciertos compromisos que asume a diferencia de un usuario normal. Verifiquen que los contenidos que comparten han sido publicados en las fuentes oficiales. Por ejemplo, si yo quiero hacer una reseña de Marvel, de una película de Marvel, lo ideal, y necesito una imagen para explicar, para ejemplificar mi reseña, lo ideal es que ustedes vayan a la fuente original, a la misma página de Marvel, para poder tomar las imágenes que son estrictamente necesarias para los fines que buscan en base al derecho de cita. Entonces, solo en esa medida, siempre y cuando cumplan con los parámetros del derecho de cita, pueden válidamente tomar una imagen para ejemplificar una reseña, por ejemplo. Compartir contenidos usando las herramientas oficiales en las redes sociales. Como ya les había explicado, las autorizaciones que se dan son en la medida del funcionamiento de la propia plataforma. Entonces no pueden ir más allá de estas herramientas que les brindan las propias plataformas. Si es que ustedes consideran que en un caso, en un uso determinado, no aplica alguna excepción y no cuentan con la autorización previa y por escrito del titular de la obra, la recomendación es que no la utilicen, ¿no? Y cuando ustedes contraten con un tercero, si realizan una obra para un tercero, siempre asegúrense de incluir una cláusula de reconocimiento de derechos. ¿Qué quiere decir? Que se incluya una cláusula en que se reconozca a ustedes como los autores originarios, con los titulares originarios de una obra. Eso es bastante importante. Tenemos algunos minutos, así que vamos a responder algunas preguntas que han quedado pendientes.
Dice, Tonia Rojas de Zoom, en Zoom señala, ¿no? En las plataformas de Instagram se puede usar música de terceros de forma libre cuando hacen stories. ¿No tendría que pagar o pedir autorización a los autores para su uso? Sí. Si yo quiero hacer una story, salvo que esté dentro de... Instagram tiene su propio catálogo de obras. Probablemente Instagram ha suscrito contratos con titulares de derecho y está dentro de la funcionalidad propia de la plataforma, pero si es que yo quiero hacer el uso de una música para ambientar una story o hacer publicidad, sí debería de evaluar, contar con la autorización previa por escrito de los titulares del derecho, ¿no? Sí, esa es una recomendación que se les puede dar. Nicolás Bustiza en Zoom señala, mi pregunta es si existe o puede existir derecho de autor sobre famosos hilos de Twitter, en especial aquellos que narran una historia ficticia. Sí, sí podría, porque en la medida que sea una creación intelectual original, sí podría tener derecho de autor. El derecho de autor incluso se puede dar sobre frases, pero es muy poco usual porque en las frases, por la extensión, es muy poco probable encontrar la originalidad, pero sí se ha dado. Entonces, si bien Twitter tiene una cantidad no muy grande de caracteres en la que se puede escribir, sí es posible que tenga originalidad y en esa medida sí es posible que esté protegida por el derecho de autor. Maciel en Zoom pregunta, si tengo una publicación, en este caso un artículo científico, y deseo subirla a la web, a una revista indexada o a una red social como LinkedIn, ¿necesito protegerla? ¿Qué trámite debo iniciar? Bueno, como ya les decía, la recomendación siempre es que ustedes registren la obra. En caso no lo consideren pertinente, no quieran realizar ese trámite, otra recomendación sería que siempre guarden constancia de los documentos, de correos, etcétera, cualquier medio de prueba que acredite que ustedes son los titulares de esta obra, porque a veces, como les decía, en los procedimientos de denuncia, luego le es muy difícil al autor probar que efectivamente es el titular y de esa manera no puede seguirse el trámite. Entonces, sí es recomendable que se registre o que se guarde cualquier medio de prueba que evidencie que uno es el autor de la obra. Eso es independientemente de la plataforma en la que tú quieres usar. Ahora, probablemente tú quieras brindar ciertos usos a la colectividad. Imaginemos, yo quiero que todo el mundo comparta mi obra, pero siempre quiero que me reconozcan como el autor, también lo puedes hacer. Si lo quieres, también puedes reservarte todos los derechos. Entonces, ¿por qué ustedes ven algunas publicaciones en internet que dice todos los derechos reservados? Porque el titular de esta obra que ha sido publicada en internet, por más de que uno pueda acceder y verla en la página web, no le da a la persona que la mira, ¿no? a la que accede a la obra, la posibilidad de reproducir, transformar, distribuir, comunicar al público la obra en sí misma. Por eso se reserva el titular todos los derechos. Pero que existen lo que se llaman unas licencias abiertas, como la Creative Commons. ¿Qué significan estas licencias? Si yo quiero, puedo publicar mi obra y ponerle una de estas licencias que, por ejemplo, señala, yo le brindo autorización a todo el mundo para que reproduzca mi obra, pero siempre y cuando me señale como autor y no haga un uso lucrativo de la obra. Esa es una de las formas en las que yo puedo también poner en conocimiento público mi obra. Y de esta manera los usuarios saben qué acciones se pueden hacer o no. Pero si no hay ninguna indicación, la regla general es que el titular se está reservando todos los derechos. ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero utilizar la obra, debo pedirle la autorización previa por escrito. José Condori pregunta en Zoom, ¿se puede grabar videoconferencias u otros eventos académicos para mi uso personal? Esta es una pregunta muy interesante y está relacionada con una excepción al derecho de autor que yo no le he explicado acá por un tema de tiempo, pero sí, la ley sí reconoce la posibilidad porque las conferencias también pueden estar protegidas por el derecho de autor, las clases que se dictan también podrían estar protegidas por el derecho de autor en la medida que sean originales, ojo. Y lo que la ley lo que permite es poder hacer apuntes, no señala el formato, entonces pueden ser grabaciones o pueden ser notas.
siempre y cuando no se haga esto, por ejemplo, se saque el video para venderlo de internet, no se haga un uso ilegítimo sin contar con la autorización. Pero para uso personal sí se pueden tomar ciertos apuntes, que sea, por ejemplo, grabando. Sí, sí es posible. A ver, Amelia Amancio de Zoom pregunta, por favor, ¿podría indicar cómo citar correctamente fotos y videos en Facebook y en Instagram? Sucede mucho ahorita en las redes que todos usan fotos y videos en Internet sin considerar el autor. La ley no establece un estándar de citado. Hay muchas formas de citar en realidad, pero ¿qué es lo que debe encontrarse en la cita? Bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién aparece como el autor de la obra? Por ejemplo, en una obra literaria yo puedo ver, acá está claramente indicado quién es la autora de la obra, entonces yo debo señalar cuando cito quién es la autora de la obra, la fuente. ¿Cuál es la editorial? ¿En qué editorial yo he encontrado esto? O si está en internet, ¿en qué link lo he encontrado? ¿Cuándo he hecho la consulta? ¿Qué otro dato podría estar? El año de la publicación también ustedes pueden encontrar, pero como les digo, no hay un estándar de citado. Hay muchas formas de citar mientras se pueda reconocer al autor, obtener la fuente de donde se ha tomado esta fotografía o este video. Eddie Jorge Pineda en Zoom pregunta, ¿se puede utilizar los videos de partido de fútbol nacional para hacer aportes o críticas? ¿Estaría afectando los derechos de autor? Los partidos de fútbol también están protegidos, pero en este caso no propiamente por el derecho de autor, sino por los derechos conexos. Esto da para toda una charla entera, pero sí están protegidos. Entonces, eso es lo que quisiera apuntar, ¿no? Que los partidos de fútbol están protegidos y tienen titulares, que son, en este caso, propietarios de esta transmisión que se realiza sobre un partido. Ahora, yo sí podría tomar, si es que está todo esto dentro del derecho de cita. Si, por ejemplo, necesito una imagen necesariamente para hacer una crítica o hacer una reseña, solamente la imagen que yo necesito, ¿no? Para eso sí es posible, siempre y cuando indique la fuente de donde he obtenido. En este caso son partidos de fútbol, ¿no? Pero la regla general es que los partidos de fútbol sí tienen protección, pero no por el derecho de autor, sino por los derechos conexos. Fernando Cáceres en Zoom pregunta, ¿qué sucede con los TikToks? ¿Infringo algún derecho si comparto los videos descargados de dicha plataforma? Bueno, como les decía, cuando utilizan una plataforma, primero revisen los términos y condiciones. Y la regla general, ¿cuál es? Que utilicen las herramientas que pone a disposición la propia plataforma. Yo no estoy segura, no les sabría decir si es que existe una forma de descargar, porque todavía no uso bien esta plataforma, aunque señalen, pero si es que no está dentro de las herramientas oficiales de la plataforma, no, en principio ustedes no contarían con la autorización para hacer esta descarga. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, ya no tenemos más preguntas, entonces probablemente han quedado algunas dudas. Si ustedes todavía sienten que quieren absolver algunas dudas sobre el derecho de autor, aquí les dejo el correo de consultasautor@indehobby.go.pe. Ustedes pueden escribir ahí sus consultas. Hay una persona que está encargada expresamente a responder a estas consultas, entonces siéntanse en la libertad de realizar sus consultas. Asimismo, les informo que el Indecopy tiene varias fuentes a las que ustedes pueden acceder para encontrar información sobre derecho de autor. Tenemos el Facebook, el Instagram, el Twitter y el YouTube. En YouTube tenemos varios videos que se han grabado de las charlas pasadas. Incluso hemos hecho un webinar dedicado a industrias culturales. En estas charlas se han abordado de la industria editorial, musical, artes visuales también. Entonces, vayan a la página de YouTube, revisen los videos y ya saben, si tienen alguna duda, pueden escribir al correo. Con esto doy por finalizada la charla. Gracias a todos por su atención. Listo, Megret, muchas gracias por tu participación y por responder todas las preguntas.
Gracias también a los participantes por habernos enviado todas sus dudas. Esperamos haberlos apoyado. Ya saben que si es que tienen más dudas, pueden escribirnos en los correos. Stephanie, por favor, nos apoyes enviando el correo de derecho de autor por el chat. Y por ahí hemos estado leyendo que nos han estado hablando sobre cómo proteger recetas, sobre cómo proteger tesis. Les informo que tenemos muchos webinars sobre esos temas. Para las recetas, por ejemplo, tenemos secretos empresariales. La semana pasada hicimos un webinar sobre tesis y publicaciones científicas. Y todo ello pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Indecopy Oficial. Tenemos una lista de reproducción que se llama Webinars Indecopy y van a poder acceder a todos los temas que hemos tocado en estos meses. También les comentamos que le hemos enviado por WhatsApp, perdón, le hemos enviado por el chat de Zoom el enlace para que se registren al webinar de este viernes. Un webinar muy interesante, se llama Taller Vivencial, herramientas virtuales para registrar tu marca. Por ahí escuchábamos que algunas personas nos estaban preguntando cómo registrar su marca. En el taller de este viernes, 3 especialistas de la Dirección de Signos Distintivos, ahí está, les he enviado nuevamente el enlace, 3 especialistas de signos distintivos les van a enseñar a usar en vivo las diferentes marcas para el registro virtual. Ustedes van a poder enviarnos igual por chat las marcas que estén pensando o la marca que tengan en mente o una marca que ya estén usando y que no ha sido registrada, y los especialistas les van a explicar en qué clase pueden registrarla, cómo pueden registrarla, y la inversión que tienen que realizar, además de que van a indicarles conceptos para que ustedes puedan escoger si es que quieren de repente una marca, o de repente tengan un nombre comercial, o de repente optan por una marca de certificación, y así, sobre todo los signos distintivos. Bien, para las personas que nos ven por Facebook, pueden ingresar a la página de Facebook e Instagram de Indecopy, que ahí colgamos también la difusión de este webinar y los enlaces de inscripción. Bien, nuevamente muchas gracias a todos y todas por conectarse, que estén bien y nos encontramos el viernes.